¿Qué tal, alumnas y alumnos de la maestría en educación superior? Pues bienvenidos otra vez a este curso de evaluación curricular. Muchas gracias en primer lugar por la confianza que tienen en nuestra institución, la Universidad IUEM, para seguir estudiando y para seguir formándose en su posgrado. Me da mucho gusto compartir otra vez con ustedes este espacio académico en el que creo que tendremos la oportunidad una vez más de desarrollar algunos conocimientos que tengo toda la expectativa les serán de mucha utilidad en su desempeño profesional. De verdad les agradezco y reconozco que aún en las condiciones adversas que el mundo enfrenta y que particularmente la educación está viviendo, ustedes sigan aquí comprometidos y además reconocer algo que en el curso pasado ya no hubo oportunidad. Encuentro en cada una y en cada uno de ustedes un profesionalismo de verdad destacado, una vocación de estudio, pero sobre todo una convicción de hacer algo por esta sociedad a través de la educación, y eso es siempre muy gratificante y el mejor estímulo que puede tener alguien que como su servidor se dedica a esto como una actividad complementaria. Pues bueno, la materia que hoy nos convoca es la materia de evaluación curricular. Una materia muy especial que a mí particularmente esta y el diseño curricular me gustan mucho porque materializan la aspiración que quienes nos dedicamos a la docencia tenemos. Es decir, a través de un ejercicio de diseño y evaluación curricular podemos entender muchas de las cosas que suceden desde el aula y hasta toda la institución educativa. Es una materia muy interesante que además nos da la oportunidad de platicar sobre diferentes tópicos, sobre diferentes cosas que hoy están en boga en nuestro mundo. Hemos platicado ya en la materia anterior sobre el tema de la pandemia, las condiciones que estamos enfrentando, y creo que esta vez podremos profundizar algunos temas, podemos ahondar en algunos detalles y sobre todo tener claridad en algunos ejercicios que quizá no completamos en la sesión anterior, en nuestra materia anterior. En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes algo que me sirve para partir de una línea base en cuanto a lo que comentemos durante nuestras sesiones. Primero, habría que distinguir dos cosas que son importantes y que recurrentemente vamos a estar comentando. Una diferencia, una distinción entre lo que es un concepto y lo que es una definición. A pesar de que son dos palabras que tradicionalmente se refieren a lo mismo, un concepto es la idea o representación mental de un objeto, es decir, es aquello que viene a nuestra mente cuando escuchamos una palabra, cuando alguien nos pone un algo en el conocimiento. Mientras que una definición, por el otro lado, es un enunciado breve en donde se describe de manera clara y precisa las características de algo, es decir, desde dónde empieza y hasta dónde termina. Por eso las palabras son como son, se llaman definición, es decir, de dónde inicia y hasta dónde termina. Esta distinción es importante porque durante nuestro curso ustedes irán viendo algunos conceptos que son estrictamente subjetivos y que corresponden a aquello que nosotros tenemos en la mente, y otras cosas que son definiciones, que ya son temas mucho más complejos y que en una escala cognitiva superior nos permiten entender muchas más de las características de lo que estamos platicando. Con estas dos condiciones en mente, yo les pediría que iniciáramos, por tratarse de la materia de evaluación curricular, en entender algunas definiciones sobre lo que es la evaluación. Varios autores, particularmente algunos en materia educativa, han desarrollado alguna definición sobre el tema de la evaluación. Hay quien lo ve como un acto de comparar una medida con un estándar y emitir un juicio basado en esta comparación. Es decir, evaluar para algunos de los académicos significa poner algo en relación con otra cosa y de esa diferencia determinar qué tanto se acerca una a la otra. Hay definiciones un poco más amplias, como la que nos da Pérez Juste en algún libro de 1986, que nos señala que evaluar es el acto de valorar una realidad, formando parte de un proceso cuyos momentos previos son los de fijación de las características de la realidad a valorar, es decir, que recogemos una información sobre la realidad y cuyas etapas posteriores clasificamos la información y tomamos decisiones en función de un juicio de valor emitido. Ahorita ponemos esto en letras más claras. También podríamos entender que la evaluación es un juicio o apreciación en cuanto a la calidad o valor de un objeto.
Finalmente hay también quien entiende que la evaluación, bueno, pues es un proceso educacional que tiene por fin controlar de modo sistemático en qué medida se han logrado los avances previstos en los objetivos que se han planteado. Y finalmente una definición un poco más simple es que la evaluación es un enjuiciamiento sistemático del valor o mérito que tiene algo. Podríamos encontrar muchas más, algunas que les estoy adjuntando en el documento de texto que seguramente ya vieron. Me interesaría hacer algunas condiciones y apreciaciones particularmente sobre el tema de la evaluación. Si analizamos la palabra evaluar significa poner en valor. Cuando hablamos de poner en valor las cosas resulta muy interesante porque particularmente en materia educativa, tenemos cierta resistencia a lo que constituye evaluar. Evaluar se ha caracterizado, y lo hemos visualizado casi siempre, como una condición de asentir o descartar el nivel que se ha alcanzado. Sin embargo, evaluar en materia educativa es mucho más que eso. Vamos a trascender en este curso para que ustedes puedan tener una concepción de evaluación que vaya mucho más allá de la estricta calificación o descalificación de los logros educativos, más allá de lo que puede representar lo bueno o lo malo de las cosas. Si ustedes revisan en su documento de texto, encontrarán que muchas de las definiciones de evaluación contemplan el apartado o el elemento del juicio de valor. ¿Qué es un juicio de valor? Es decir, es tomar postura ante una medida específica. Es decir, hay cosas que son buenas, que son malas, en función de algo contra lo que lo estamos comparando. En ese mismo sentido, evaluar en el sentido académico, educativo y curricular representa tener una medida de algo para poder comparar lo que estamos viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando evaluemos un currículum, como lo veremos un poco más adelante, estamos hablando de compararlo para ver si ha cumplido o no con ciertos parámetros previamente definidos. Estos parámetros pueden tener varias condiciones y ya las iremos analizando durante nuestro curso. Para dar continuidad a lo que estaremos analizando en este curso, me gustaría que viéramos ahora algunas definiciones de currículum. Creo que algunas ya han sido señaladas con anterioridad, pero finalmente a mí me gusta hacer una comparación muy sencilla. Les doy primero algunas definiciones complejas y después vamos aterrizando sobre algo mucho más pragmático y mucho más asimilable en su conocimiento. El currículum es un plan, es una planeación que establecemos para que quien se está formando bajo un programa educativo recorra una serie de procedimientos que lo lleven a la obtención de un logro académico. También podemos entender que currículum es aquello que debe ser llevado a cabo en las escuelas. Es un plan o una planificación para la cual se organizan los procesos escolares de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, también se puede entender que el currículum es un tratado o una especie de compendio que describe las características de un fenómeno que se está estudiando. Es una parte de la que se nutre la investigación educativa y que tiene como fondo el tránsito que las personas ocurren mientras están formándose en un proceso educativo. Hay una definición muy especial que la realiza Tyler, un especialista en evaluación educativa. Él dice que currículum es un curso de estudio. Es decir, tenemos que el currículum puede ser considerado como todo aquello que transpira o que transcurre en la planificación de la enseñanza-aprendizaje en una institución educativa. Si ustedes, como seguramente ha pasado, han visto estos programas ahora de concurso que están muy de moda, en los que una serie de participantes tienen que cumplir con una serie de cursos, una serie de pruebas a las que son sometidos para ir avanzando y adquiriendo una serie de puntos. Me refiero a programas particularmente como estos que salieron en televisión azteca de La Isla, de El Hexatlón. Estos programas nos sirven mucho para ejemplificar lo que es el currículum desde la concepción educativa. Imaginemos que el currículum es el diseño de cada una de las pruebas a las que son sometidos los participantes del hexatlón. Es decir, cada prueba tiene un tiempo en particular, demanda unas características o habilidades específicas de la persona que está participando y además se tiene que realizar bajo cierta metodología. Es decir, si revisan rápidamente cualquiera de los concursos o de los rubros de estos concursos, implica, tienen que hacer una actividad, por ejemplo, encestar 3 pelotas a una distancia de tal métrica dentro de los siguientes 30 segundos con la mano derecha.
Es decir, hay una serie de condiciones particulares que se imponen a los participantes y que deben de cumplir para pasar a la siguiente etapa. Al final de la evaluación, al final del suceso, cada equipo recibe un puntaje determinado en función de haber cumplido en tiempo, de haber cumplido en forma y de que todos hayan completado el ciclo. Si tuviéramos que ejemplificar lo que es el currículum, yo lo describiría como ese diseño que permite que los participantes ocurran en esto. Es decir, podemos entender entonces que el currículum, desde la óptica más amplia, constituye eso, el diseño de un camino que el estudiante va a transcurrir para llegar a un objetivo de aprendizaje. ¿Se trata de una línea recta? No. El currículum es mucho más que eso. Conlleva una serie de tiempos, una serie de movimientos, una serie de condiciones, una serie de características que deben ser cumplidas para llegar satisfactoriamente al otro lado, es decir, al fin de esta carrera. Si despedazamos un poco la palabra currículum, significa, se parece, ustedes se dan cuenta, con carrera, se parece con fondo, es decir, currículum. Estas palabras nos dan cuenta de lo que significa y la concepción original que tuvo la palabra currículum. Sin embargo, más allá de este ejemplo que les digo que a mí me resulta muy práctico para ejemplificar lo que estamos haciendo, podríamos entender técnicamente que el currículum tiene tres condiciones como contenido, es decir, todas aquellas actividades que tiene que realizar una persona dentro de su formación académica, como planificación, este juego de escenarios que les mencionaba, en los que cada cosa tendrá que irse acomodando bajo determinadas condiciones, pero además como una realidad interactiva. Es decir, imaginemos que esto es una gran cancha de CrossFit o de alguna actividad física determinada y que nadie la cursa. No sirve de nada. Es decir, el currículum se materializa cuando alguien lo cursa. Sobre estos tres enfoques vamos a fundamentar nuestra materia. Es sobre esto sobre lo que vamos a revisar, que se requiere para evaluar los contenidos curriculares, el plan curricular y la realidad a que se ajusta cada persona durante su proceso formativo. Con estos dos conceptos en mente, con la idea y la separación entre lo que es un concepto y lo que es una definición, recordando rápidamente, el concepto es la representación mental de un objeto y la definición es la descripción de un objeto atendiendo a sus características y aquellas que lo hacen diferente a otras, después entendiendo lo que es evaluación, que se podría traducir rápidamente como la medición de algo emitiendo un juicio de valor para verificar o rechazar que cumple o no cumple con un estándar determinado. En definición, la característica o la idea fuerza de esta palabra tiene que ver con determinar aquello que lo hace diferente. En el caso de evaluación, en emitir un juicio de valor y en currículum con el trayecto o camino que ha de trascender una persona. Con estas condiciones y elementos puestos sobre la mesa, es muy fácil entender una definición que hace Díaz Barriga sobre la evaluación curricular cuando nos señala que para este autor, currículum es eh, intentar relacionarse con todas las partes que conforman un plan de estudios. Es decir, implica la necesidad de adecuar de manera permanente el plan curricular y determinar sus logros. Es decir, no solamente verlo separadamente, sino desde la integralidad. Para esto es necesario evaluar continuamente los aspectos internos y externos del currículum, lo que ocurre dentro del aula y lo que ocurre dentro de la institución y, ¿por qué no?, lo que ocurre socialmente. Al analizar estos conceptos, Díaz Barriga concluye que la evaluación curricular es un nexo fundamental de todo proceso educativo que permite determinar los avances y logros obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de contexto, proceso y resultados. Estas tres notas finales serían las características especiales de la definición que de evaluación curricular nos hace Díaz Barriga. Es verificar el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel, repito, de contexto, proceso y resultados. Ustedes van a poder apreciar en el video estas definiciones, que es un currículum, y vamos a ver que además hay algo bien interesante. Tenemos que entender que el currículum ya lo analizamos. Después vamos a ver que para que la evaluación curricular se materialice debe haber dos elementos subjetivos, es decir, dos personas que interactúen. En primer lugar, el sujeto que es cursante del currículum y el segundo, el evaluador, es decir, en este caso ustedes que son quienes evalúan lo que está ocurriendo en el currículum. Pero hay un elemento más muy interesante.
el marco de referencia, la métrica a la que me refería al inicio o aquello contra lo que vamos a comparar aquello que estamos logrando. Es decir, con estos tres elementos, el currículum, bajo cualquiera de sus acepciones, el evaluador, la persona que evalúa, el sujeto evaluado y el marco de referencia, podemos desarrollar todo lo que vamos a ver en nuestra materia. La interacción entre estos tres elementos nos va a arrojar los resultados de la evaluación curricular. Como pudieron ver en el documento de texto, les voy a anexar un link sobre un aspecto mucho más detallado, técnico y científico de la evaluación curricular. ¿Qué es lo importante de ese documento que les estoy compartiendo? Primero, que van a poder ver a la evaluación curricular como un proceso. Después, que podrán revisar algunos elementos a tener en cuenta durante el proceso de evaluación curricular, es decir, aquellos detalles que se tienen que tomar en cuenta, que tienen que ser forzosamente observados para que la evaluación tenga los resultados que estamos esperando. Y algunas interrogantes, es decir, ¿sigue valiendo la evaluación curricular como la conocemos? ¿Ya no sigue valiendo? Veremos algunas cosas más adelante. Y otro punto que está incluido en este documento, cuya liga les estoy dejando en el documento de texto, es la evaluación intrínseca del currículum. Esto es muy importante porque yo les pediría que revisaran algunas de las lecturas que les voy a estar compartiendo y que les van a permitir interactuar en el foro y que tengamos todos opiniones mucho más nutridas y mucho más, eh, incluso algunas contrarias que nos permitan la interacción y seguir enriqueciendo nuestros conocimientos. ¿Qué podríamos estar concluyendo de esta nuestra primera sesión introductoria de la materia de evaluación curricular y la pregunta detonadora de su participación en el foro? Ustedes están conscientes, y creo que lo comentamos durante nuestro curso anterior, que la educación hoy enfrenta condiciones muy diferentes y muy diversas a las que tenía hace un par de años. Evaluar el currículum considerando los tres elementos que hemos puesto sobre la mesa con anterioridad nos obliga a reflexionar sobre si sigue teniendo vigencia el currículum como hoy lo conocemos. Es decir, las escuelas podrán seguir impartiendo sus materias como lo han venido haciendo. Los maestros estamos preparados para seguir esta nueva dinámica de docencia que el distanciamiento social nos ha impuesto. ¿Qué cambios ha tenido la educación en los últimos meses que nos permitan reflexionar sobre lo que está sucediendo? Hay muchas interrogantes que creo que al día de hoy no tienen respuesta y que habrá que esperar para poder hacer evaluaciones objetivas y valorar qué ha pasado con aquellos alumnos que iniciaron la pandemia en septiembre del 2019 y que finalmente cursaron el año 2020 y el año 2021 desde su casa, es decir, sin las condiciones adecuadas para desarrollar interacción en el aula. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo les fue? ¿Aprendieron? ¿No aprendieron? Imagínense un impacto de 2 años de no asistir a la escuela para quienes cursaban ciclos de 3, es decir, secundaria y preparatoria. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Cuál va a ser su desempeño? ¿Cómo les está yendo y cómo les va a ir en su continuidad curricular? ¿Cumplieron con los procesos? ¿El currículum estaba desarrollado para ejercitarse en la escuela? ¿O será necesario replantear estas estrategias curriculares para desarrollar, por qué no, nuevas competencias? Ya lo iremos viendo con el transcurso de las sesiones, pero uno de los objetivos del currículum es desarrollar competencias en la persona. Es decir, al final de haber recorrido este camino de formación, las personas deben de saber hacer algo y tener alguna habilidad, alguna capacidad o algún conocimiento que no tenían al inicio del curso. ¿Qué está pasando con los alumnos, con estos pandemials que ahora se les ha dado por llamar? Sería muy interesante que durante sus interacciones en el foro contestáramos estas preguntas y atendiendo a la detonación de nuestra pregunta, pudieran ustedes decirme si consideran que lo que estamos viviendo sigue siendo un currículum vigente o será necesario replantearlo, será necesario reordenarlo o definitivamente tenemos que derruirlo o deconstruirlo para empezar con un nuevo currículum que nos prepara para una realidad que amenaza con ser muy diferente a la realidad que teníamos visualizada hasta antes del año pasado. Con estas reflexiones y el material de texto que está puesto en su plataforma, yo estaría dando por concluida esta sesión y pidiéndoles por favor de la manera más atenta que sus interacciones en el foro las hicieran a la brevedad para que el día jueves pueda yo estar
ponderando el desarrollo del archivo de audio para poder hacer, si es el caso, algunos comentarios, y si alguien tiene alguna participación especial, pues nos la hiciera saber a través de ese medio, y yo con gusto la comparto en el podcast dándole lectura a sus interacciones. Les agradezco